Recording progress. Bien, hermanos queridos, les ruego colocar sus micrófonos en silencio para que no entre ningún sonido de la calle o de la casa, ¿ya? Por supuesto, si alguno desea después intervenir, puede levantar la mano y le vamos a ver. Hermanos queridos, hermanos y hermanas, muy buenas noches, bienvenidos en esta noche de viernes 21 de abril de este año 2023. Estamos comenzando siendo en estos momentos las 20 horas con 12 minutos. Este es el taller predicación o la predicación, un taller que nace de una conversación que tuvimos en la iglesia con la finalidad de poder prepararnos, unir criterios en el tema de la predicación, no solamente pensando en la predicación del día domingo, sino también en la predicación o en los temas, en las reflexiones que se dan a nivel de los ministerios dentro de la semana en la iglesia. Tenemos hermanas y hermanos y los ministerios hacen su programación, a uno le toca coordinar y a otro le toca el tema o la reflexión. Entonces, de alguna manera, tenemos en la iglesia un grupo de hermanos que están vinculados con este ejercicio, con esta dinámica de lo que significa entonces la predicación. Entonces, vamos a contarles que debido a eso, estuvimos justamente contactando a algunos hermanos para invitarlos, pero también a través del link quedó la puerta abierta para que todos los que tengan interés pueden entonces participar. Antes de orar, quiero contarles que como iglesia y en periodos anteriores ya hemos venido trabajando este tema. Quiero contarles que, por ejemplo, en el año 2017, en octubre del 2017, ya tuvimos una reunión con hermanos que predicaban en ese tiempo, octubre del 2017. Y reforzamos algunos puntos, nos pusimos de acuerdo. Luego quisimos volver a reiterar una conversación como esta. Es así que en junio del año 2019, previo a la pandemia, volvimos a tener una reunión y conversamos con algunos hermanos de la iglesia. Por lo tanto, les digo esto, les comparto esto porque esta no es primera vez que tenemos una conversación de este tipo. La diferencia está que esta oportunidad ha sido más abierta. ¿Ah? Se ha compartido, la puerta está abierta para que más hermanos puedan estar presentes. Anteriormente, la mirada era pensando en los que predicaban el día domingo, pero ahora le hemos querido agregar todos los hermanos, hermanas y también todos los que alguna vez han dado o van a dar el día de mañana alguna reflexión, algún tema en algún ministerio. Así que eso obedece. ¿Por qué? Porque como iglesia queremos ir mejorando en este ejercicio, mejorando en esta práctica, que es un tema muy importante, que ocupa un lugar muy importante en la iglesia. Cuando hacemos un culto, algunos dicen, ahora vamos a la parte más importante del culto, la predicación. Sabemos que todo es importante, para algunos es más importante la predicación o la esperan, ya, pero un culto, una reunión sin un tema, sin una reflexión, tal vez nos vamos para la casa y parece que faltó algo. Estamos habituados a que haya siempre aunque sea un pensamiento, aunque alguien haga una lectura bíblica y haga una reflexión, como que eso siempre tiene que haber, y nos hemos habituado a eso. Y está bien, porque la iglesia es la iglesia de la palabra. La palabra tiene que estar muy presente. Así que hermanos, en eso queremos conversar hoy día, tenemos algo preparado, pero también vamos a ir haciendo camino al andar, ¿ya? Porque puede que esta no sea la última y con esto terminemos. Vamos a ver en qué decanta este tiempo que estamos empezando junto acá. Bueno, quiero agradecerle el tiempo a cada uno, estar conectado. Vamos entonces a iniciar este tiempo juntos en la presencia del Señor, orando y pidiendo que nos guíe. Pastor Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido. Nuevamente nos vemos. Estuvimos juntos ahí en Temuco, así que también se suma a esta reunión y con él hemos estado conversando este tiempo y de preparar este taller. Así que vamos a orar en la presencia del Señor. Pastor Joaquín, ¿nos puedes tú dirigir con una oración de inicio? Tu micrófono. Ya, ahora sí. Muchas gracias. Vamos entonces. Amado Padre, nuevamente gracias por tu misericordia en nuestra vida, Señor, por tu favor, por el deleite que has puesto en nuestro corazón de querer servirte, poder adorarte y predicar, Señor,
de tu evangelio, de tu persona, predicar las buenas nuevas, Señor. Queremos agradecerte porque, Señor, es una tarea difícil, es una carga que quizás muchas veces lidiamos con ella, pero ahí está, Señor. Ahí está ese llamado, esa encomendación, Señor, y esa responsabilidad. Pese a todo lo que pueda haber, pese a todo lo que se levante, viento, marea, Señor, es un anhelo, es una bendición poder comunicar tu mensaje, Señor. Y por lo mismo tenemos esta instancia de poder reflexionar, poder repensar cuáles son los objetivos, cuáles son las herramientas que podemos tomar y sobre todo el contenido en sí, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos desarrollar esta instancia, Señor, podamos mejorar entre todos, Señor. Todos estamos aprendiendo de ti, todos tenemos tu Santo Espíritu, todos tenemos el deseo también de servirte, el deseo de anunciar, Señor, tu Evangelio y necesitamos también de las herramientas necesarias, las herramientas que dispongamos en este tiempo. Bendiga a cada uno, Señor, de los hermanos, hermanas que están en este lugar y sabemos que esto es parte de tu voluntad, Señor, el querer presentarnos aprobados delante de ti. Oramos por ese sentido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, gracias, Pastor Joaquín. Bien, hermanos queridos, después de haber iniciado con la introducción que veíamos hace unos momentos, haber contextualizado el por qué estamos acá, de darle la bienvenida, luego de haber orado, como lo hizo el Pastor Joaquín, entonces démonos a lo que vamos a pasar ahora, ¿ya? Miren, vamos a mirar algunos contenidos, vamos a empezar a exponer, a trabajar, a tratar, y mientras lo vamos haciendo, va a llegar un momento que vamos a hacer una pausa, ¿ya? Entonces vaya anotando alguna pregunta que surja en el camino. Si tiene un cuaderno, una libreta de apunte, póngale la fecha de hoy, ¿ya? Taller la predicación. Entonces en algún minuto cuando paremos, espacio para preguntas, y ahí nos podemos devolver al punto donde pueda haber surgido una pregunta. La idea es que no nos interrumpamos para no perder el hilo, ¿ya? Pero en un momento vamos entonces a parar. Ya, entonces vamos a compartir pantalla. Como me parece que la mayoría está en computadores, no debería tener problemas para ver cuando compartimos pantalla. Ya, para poder entonces mirar lo que tenemos acá, ¿ya? Entonces espero que todos puedan ver bien, ¿sí? Y si alguien no ve bien o no escucha o no me escucha por algo, usted activa su micrófono y entonces reparamos en esto. Bueno, taller la predicación, como le hemos llamado, que se trataría justamente de la preparación y exposición del mensaje de la palabra de Dios acá en la iglesia en La Florida en este año 2023. A modo de mirar lo que queremos trabajar, muy simplemente, digamos, sencillamente, queremos mirar desde el primer lugar en nuestra red de contenido cuál ha sido la experiencia, fortalezas y debilidades en mi predicación. O sea, queremos conversar cómo nos ha ido con respecto a este tema cuando nos ha tocado predicar o nos ha tocado dar un tema en la iglesia. En segundo lugar, poder entrar en los errores u horrores, digámoslo así, por donde no debemos transitar, las cosas que no debiese nunca hacer en una predicación, en una reflexión. Van a haber varios acá, pero usted puede decir, aquí hay otro que no está ahí, pero me parece que este también podría agregarse, anotarse. Después para entrar al número 3, con cómo se debería preparar, cuáles deberían ser los tiempos que uno debiese tener antes de la predicación, en la preparación del sermón, del mensaje, etcétera. Para después, justamente en el punto 4, hablar de la predicación, es decir, la exposición, el momento en que estoy al frente compartiendo el mensaje de la palabra. Así que lo que queremos perseguir es una mejor exposición, en este caso de la palabra, como entonces aparece allí, ¿ya? Así que básicamente eso queremos tratar. Indudablemente que no son los únicos 4 puntos. Podríamos agregar varios puntos más si queremos especializarnos en esta área. Pero partamos estableciendo entonces esta base con estos 4 puntos. Vamos entonces a lo primero,
para aprovechar el tiempo y es lo que tiene que ver con la experiencia. Número uno en este taller, número uno, experiencia. ¿Qué quiere decir? Que aquí la idea es poder compartir las fortalezas y las debilidades en mi predicación. Cuando nos ha tocado dar algún tema, ¿cuál ha sido entonces este? Entonces, aquí es donde vamos a parar, ¿ya? Y aquí es donde vamos a compartir, pues, compartir, porque queremos que ustedes nos puedan decir y todos podamos abrir el corazón, porque, y yo mismo, todos, porque todos tenemos una experiencia, cosas buenas y cosas no tan buenas que decir de cuando nos ha tocado entonces predicar. Entonces, hermanos queridos, compartamos, pues, compartamos mi experiencia. Y la pregunta es, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo se han visto los que han predicado o han dado temas? ¿Cómo se han visto? ¿Cómo se evalúan? ¿Cómo cree que cada uno está? No hablemos de la predicación en la iglesia, no, de uno mismo. Mira, me pasa que cuando yo predico, me pasa esto. Siento que me sale súper bien, ¿ya? Debiese ser un predicador internacional. O tal vez alguien diga, ¿sabes que cuando yo me pongo adelante me pasa esto? Hablemos, sincerémonos, de aquí no sale, así que no se preocupen con libertad. ¿Quién quisiera partir compartiendo cómo les ha ido, cuál ha sido la experiencia cuando nos ha tocado predicar? Fortalezas y debilidades. ¿Quién quisiera partir? ¿Ya, Pastor Joaquín? Y después Ítalo. Pastor Joaquín, después Ya, Ítalo. Ya. Mientras vamos gracias, Pastor. anotando, vamos anotando. Ya. Bueno, de partida agradezco la paciencia que me han tenido porque ha sido un proceso y siempre cuesta. A mí lo que me ha costado mucho es desarrollar un PPT, por ejemplo. Ah, Un ya. PPT trato de tener ordenado, ¿cierto? La reflexión, la predicación. La mayoría de las veces creo que está ordenada, que es fácil de seguir. También una ilustración, pero en ocasiones, claro, puede que necesite desarrollar más la aplicación y el apoyo visual, porque los hermanos a veces no, o uno mismo no se da a entender cuando no hay apoyo visual. Mm, Eso, ya, pastor. ya. Ok. La conclusión de eso también, ¿cierto? Sí, Sí. porque Ya. pasan unos días después y digo, chuta, pude haber dicho esto, pude haberlo aplicado a Ah, esta área. claro, claro. Justamente después uno mira para atrás, después de unos minutos, días, se revisa. Ya, gracias, Pastor Joaquín. ¿Quién levantó Ítalo había levantado la mano, por favor. Después José Miquilena, creo. Ítalo. Eh, a mí me aterra subir al púlpito, me aterra literalmente yo siempre me siento cómodo bajando enseñanza y siempre trato de la predicación más bien convertirla en una enseñanza, ¿no? Que es como mi área de confort. Eh, yo no he hecho ninguna predicación, he estado en el púlpito y me he sentido satisfecho. Eh, yo soy muy autocrítico siempre y siempre queda como que no dije esto, tal como lo decía el pastor Joaquín, y a mí no me gusta a mí no me gusta predicar. De hecho, yo la última vez lo dije, bueno, que yo estaba como que en contra de mi voluntad, pero no, lo que no dije fue que lo considero como un acto de obediencia. Cuando el pastor me llama, sea el pastor Jaime o el pastor Joaquín, eh, yo lo hago, pero por obediencia al Señor, pero Mm, no porque nazca de mi corazón y a mí me gusta hacerlo, no, a mí no. Primero que me considero muy deficiente en esa área. Ahora, yo las escucho, yo sé las estructuras la parte teórica yo la sé y puedo armarlo, pero yo considero que cuando estoy arriba no me sale bien. Esa es mm. mi percepción, muchas deficiencias. Ah, ok, ya, ya. Gracias, Ítalo. José, ¿tú habías levantado la mano? José Miquilena. Estamos compartiendo cómo nos hemos visto predicando, qué evaluación nos hacemos. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Hola, hola. Eh, bueno, yo les puedo decir que antes de armar una predicación, primero me meto en oración y ayuno con el Señor. ¿Okay? Y me siento más cómodo cuando estoy predicando algo donde el Señor ha tratado conmigo.
Además, cuando un tema que me dicen, tienes que predicar sobre tal cosa, y si no he vivido ese tema, no me siento cómodo, no es que me sienta cómodo, sino que me siento siento que tengo más dominio cuando el Señor, por ejemplo, he tratado algo de la fe y el Señor me ha tratado ahí en la fe y me ha tratado bastante. Entonces, yo creo que eso va con todos, seguramente a todos nos pasa. Si en esa área el Señor te ha tratado o has tenido una experiencia con el Señor, tienes de dónde agarrarte. O sea, no sé, te ayuda en tu predicación. Siento que a veces relleno mucho o me puedo pasar mucho rellenando con, no sé, puedo contar, puedo perder el foco, eso sí a veces me ha pasado, con respecto puede medirme por una rama y te puede volver, pero sí vuelvo tranquilamente. Lo que sí es el tema de que a veces quiero ver el tiempo y a veces me extiendo, entonces tengo que estar pendiente con el tiempo. ¿Okay? Y el otro es en querer tener el tiempo, hago las cosas rápido. Y puedo decir el mensaje algo rápido, muy rápido. Eso. Ya. Sí, o sea, como que paso muy rápido por una enseñanza, como que no debería haber pausado un poco más, no haber ido tan acelerado, baja un poquito el pie de acelerador allí y hacer las cosas. Eso considero que es más que toda la mayor debilidad y que a veces quiero, aguántate, tienes que haber pasado con un poco más con calma por este tema. Ya. Muy bien, pues gracias hermano por sincerarte. ¿Alguien más quiera compartir que ha dado tema, ha predicado? Alex, ¿cómo estás? Sí, adelante Alex. ¿Me escuchan? Sí, clarito. Ya. No, a mí me pasa lo siguiente. Trato en lo posible de que la pasión no me supere la razón. Yo soy pasional en las cosas que hago, me apasiono mucho y muchas veces la pasión nos traiciona, ¿ya? Y podemos confundir muchas veces de que es el Espíritu Santo el que está actuando en uno y a veces uno solamente el que está tratando de influir muchas veces en la misma hermandad con la frase típica y qué sé yo. Es una de las cosas complejas que me sucede por mi forma, mi carácter, mi personalidad. Lo segundo, la dificultad de la iglesia, de que uno se para adelante y siente un apoyo casi cero, porque uno tiene que casi obligar a la hermandad a decirle amén. Cuando uno sabe que hay una verdad y la está indicando, entonces amén iglesia, y eso causa de que uno se sienta que no está siendo apoyado por la iglesia. A mí por lo menos me pasa así. ¿Ya? Y lo último es que después de terminar una predicación me siento tan afligido que no quiero subir nunca más al púlpito, no quiero volver a hacerlo. ¿Ya? Es algo que me sucede y me puede pasar un mes en que no quiero saber nada de poder estar adelante de la hermandad, tratando de enseñar, tratando de mostrar algo de la palabra y me consumo por dentro. Es una cuestión bien complicada que no he logrado superar y me cuesta, es difícil. Ya. Muchas gracias Alex también por la sinceridad. ¿Quién más se quiere sincerar hoy día aquí? Nuestras fortalezas, debilidades al dar un tema. Alberto, por ahí vi tu mano. Hermano. Hola, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. De las pocas veces que he dado algún tema en los varones en este caso, bueno, y también cuando estuve en la escuela dominical con los niños, porque ahí también de alguna u otra forma se predica. Y mi experiencia ha sido que soy el primero que aprende. El primero que aprende y esa enseñanza, como dice el pastor Joaquín, uno
estudia, se prepara para dar un tema, pero en el transcurso del tema hay cosas que se olvidan. Hay cosas que uno las pasa por alto porque entre medio del tema de la predicación surgen otras cosas, otras situaciones. Así que, no, ha sido una bonita experiencia. Jamás, nunca pensé que yo alguna vez iba a hablar del Señor delante de los demás. Y eso me ha enriquecido mi mente y mi corazón en la palabra. Muy bien, gracias Alberto también por compartir. ¿Alguien más? Los que han dado alguna vez un tema, alguna reflexión, prácticamente todos. Pamela, ¿sí? Bueno, yo creo que nos pasa todo algo bien parecido, pues. Eso, como decía el pastor Joaquín, de que después de dar un tema uno piensa, pucha, debía haberlo considerado así, debía haberlo así. También me pasa como Alex, que a veces subo arriba y después no quiero saber mucho, aunque a mí, a diferencia del hermano Ítalo, a mí sí me gusta compartir la palabra, me gusta, me ha gustado. Yo creo que una de las cosas que me ha complicado es que antiguamente los temas eran temáticos. Cuando uno preparaba un tema, para mí era fácil exponer temáticamente, pensar, por ejemplo, en una palabra y considerar citas bíblicas de todas partes y preparar el tema. ¿Cuándo entró la complicación? Para mí, cuando el tema empezó a ser exegético. Esa es la palabra correcta, ¿cierto? Donde tú tomas el texto y en base al texto solamente predicas. Eso creo que a mí me ha complicado mucho el último tiempo. Lejos era mucho más fácil para mí temático. Ahora, entiendo las razones que la palabra debiese explicarse o predicarse exegéticamente y no temáticamente, porque cada versículo tiene un contexto. Entonces, los evangelios tienen un contexto, las cartas tienen un contexto. Entonces, utilizar versículos de todos lados, habría que explicar el contexto de cada texto, valga la redundancia. Y yo creo que ahí me he perdido, o sea, ahí siento que me he perdido, por eso vuelvo a insistir y a veces a Jaime le comento, yo le digo, a veces quedo como dando vuelta en buscar el contexto, por qué lo dijeron, y me pierdo, ahí de verdad que me pierdo. Lejos era para mí más fácil un mensaje, una reflexión más bien temática. Y bueno, las conclusiones, la bajada del tema también es algo que cuesta. Yo a veces igual le comparto a Jaime, le comparto las ideas, siempre tengo mucho temor de decir algo inapropiado, que no corresponda o aplicar mal el texto, entonces lo comento. De hecho, en alguna oportunidad le decía a Jaime que por qué el tema tenía que quedar en manos de una sola persona. Y creo que al pastor Joaquín también en algún momento se lo comenté. Porque la responsabilidad igual es grande y a veces crear un mensaje entre varios y uno exponerlo, creo que podría ser más enriquecedor. ¿Y por qué lo pensaba así? Porque uno sabe que uno sabe que los evangelios y las cartas no fueron escritas por una sola persona, fueron escritas por más de una persona. Nosotros tenemos el concepto de la tradición, que una carta fue escrita por un solo autor, pero, por ejemplo, Pablo tenía discípulos y los discípulos también le ayudaban a escribir las cartas. Y Pablo decía, ahora yo digo con puño y letra, o sea, ahí mencionando que es él. Y habían otros que les iban ayudando, y me imagino que entre grupos conversaban y escribían esa carta que querían enviar ahí a alguna iglesia en particular. Entonces, bueno, esas son las cosas que uno reflexiona y uno piensa, pero estoy muy de acuerdo con José. Para mí es muy distinto compartir un mensaje sin antes no haber ayunado. O sea, para mí es importante esa dependencia del Señor, el ayuno, la oración, y a veces lo que me juega en contra también, porque uno tiene siempre su, ¿cómo se dice? No sé si hablar de metas, pero por ejemplo, algo que me gustaría a mí no depender del papel. Entonces, a mí preparar un tema no me es fácil.
Para mí toma tiempo, a veces me enredo mucho, me doy muchas vueltas, no sé si a ustedes les pasará. Yo veo a Jaime y Jaime con facilidad prepara un tema y para mí no es tan fácil. Entonces, el tiempo para mí es importante, entre más tiempo pueda tener y dedicarle, leerlo y reflexionarlo. Pero a pesar de eso me gusta, me gusta. Y como también decía Alex, también ese tema de ser muy transparente y honesta, o sea, tampoco uno de ninguna manera quiere manipular las cosas, no, de ninguna manera, o sea, uno quiere que realmente sea el Señor, uno quiere que sea el Señor, si el Señor es el que toca los corazones, el Señor es el que habla el corazón, eh, eso, o sea, tratar de siempre ser honesta y bueno, yo creo que a diferencia de Alex, a mí sí me gusta, yo sé que tengo pasión cuando predico, pero es porque es mi pasión, o sea, por lo que predico, porque predico la palabra. O sea, para mí es importante eso. Y creo que dentro de los puntos a favor, para mí, yo le digo a Jaime, yo creo que lo que a mí me juega a favor y creo, o sea, es lo que uno cree, que mi fortaleza es mi pasión y lo hago con pasión y mi pasión es sincera. O sea, es la palabra, es lo que creo que el Señor me ha entregado. Y en algún momento yo lo vi como algo equivocado, pero sin embargo, estudiando en el seminario, justamente había un libro que nos compartía de cómo la pasión en la predicación también hacía la diferencia. Pero eso mucho tiene que ver con el carácter de uno. Eso tiene que ver mucho con uno mismo, o sea, con el propio carácter que tiene. Y por otra parte, el PPT, yo no sé si es algo necesario, para mí es una lucha, porque o me dedico a ver el PPT y manejar el PPT o comparto la reflexión. No puedo caminar y masticar chicle al mismo tiempo, a menos, a menos que esté dando una clase, a menos que estemos en la UFA, yo preparo un PPT y vamos conversando el tema, para mí es útil un PPT. Pero en la predicación yo sé que es bueno, especialmente porque tenemos hermanos extranjeros. Yo me acuerdo en un momento que Alicia decía que para ella era importante ese PPT o para los hermanos haitianos porque podían entender más. Pero en el mensaje de un día domingo para mí es difícil. Pero en un tema de un día de semana, al contrario, me favorece. Porque vamos conversando, pero el domingo no. Pues. Eso hermanos. Claro, claro. Gracias, hermana Pamela. Muchas gracias. La verdad que hemos estado tomando apuntes de lo que aquí se ha dicho y miraba que otra cosa que es una fuerte presión que se tiene quien da un tema, ¿no? Una presión que no es menor porque hay una presión que tiene que ver con el hecho de que este mensaje irá a tocar vidas, irá a llegar, está la presión de que, porque no se trata de pararse, voy a dar un tema, oro y me voy. O sea, como que el mensaje cuando estamos en la iglesia, eso que estoy compartiendo, nos han enseñado de alguna manera que ese mensaje tiene que tocar vidas, tiene que llegar a los corazones. Y a veces puede que no llegue y uno escucha con respeto al hermano o a la hermana delante y asienta con la cabeza o por ahí sale algún amén y lo escucha con respeto. Puede que el mensaje no haya llegado mucho, no se haya entendido, pero es una presión que no es menor porque uno prepara el mensaje buscando eso. Bueno, buscando ser fiel en la transmisión del mensaje de la palabra de Dios. Buscando ser fiel. Lo primero es que ser fiel, ¿ya? Puede que en esa fidelidad, quiero ser fiel, me parece a mí que no se tocó a nadie o nadie se sintió tocado. Pero muchas veces es mi juicio, porque estamos construidos que para estar seguros de que alguien fue tocado, tiene que haber varios amén. Para estar seguros de que alguien fue tocado, más de alguna lagrimita por ahí que surge, ¿ya? Entonces, cuando vemos estas señales visibles, como que de alguna manera esas nos afirman y me dicen en mi interior, el mensaje llegó y uno dice, pero para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, siempre. Entonces, pero cuando no hay estas expresiones, estas señales visibles,
quizás cuántos nos bajamos y a todos nos pasa y uno se cuestiona, no sé si llegó al mensaje, se entendió, y la frustración es una cuestión muy natural. La frustración es muy natural, cuestionarse, decir, no me gustó cómo salió el mensaje, no me gustó cómo di el tema, no me gustó, me confundí, no fui claro. Es muy común, nos pasa a todos frustrarnos, molestarnos, ya, desempolvarnos de todo eso y seguir para adelante, porque uno mira a Jesús y uno dice, ¿cómo me gustaría predicar y enseñar como Él? Que quedaban sorprendidos, ya, porque enseñaba con una autoridad y una gracia, y uno dice, ¿cuánto me falta? ¿Cómo quisiera? No es que uno tenga envidia, por supuesto que no, pero uno quisiera un poquito de eso para que la gente se rinda a los pies del Señor. Bueno, hermanos, ustedes lo que han dicho, me imagino que refleja o representa lo que todos sentimos. Lo que les quiero decir que hay días buenos y hay días malos. En otras palabras, hay predicaciones, temas buenos que uno termina con cierto grado de satisfacción, pero siempre cuidando el corazón para no enorgullecerse y dice, gracias Señor por tu ayuda. Pero hay momentos en que terminas todo el tema y te queda gusto a poco. Y si uno le queda gusto a poco, dice, la gente cómo habrá quedado, con qué se habrá quedado. ¿Ya? Bien, ¿algo más que agregar? Un último punto para continuar. Hermana Gladys. Hermana Gladys, sí. Hermana Yo Gladys, quería, sí, yo quería comparta. desahogarme. Comparta, pues, Yo quería comparta. desahogarme, pastor. Diga, A sí, mí diga. ¿Sí? me hacen predicar y yo soy un atado de nervios, pero 2 meses antes de cuando me anuncian. Ah, Eh, a mí me gustaría que cuando usted dijo de que, o hermana Pamela, cuando dijo que podrían haber personas que te ayuden, como yo vivo sola, yo no tengo quien me diga lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, lo que vas a decir es correcto o no es correcto. Muchas veces uno se pregunta, ¿estaré en lo correcto? Y empiezo a buscar libros, empiezo a escuchar predicaciones, empiezo a ver, a buscar, pero yo sí que tengo la mesa llena de papeles, de libros, de apuntes y un montón de cosas. ya. Así que no me hagan predicar nunca más porque soy un atado de nervios. Pero me han hecho predicar 2 veces en la iglesia y nunca, ni el pastor ni nadie me dijo, estuviste bien, estuviste errada, estuviste plana, estuviste... Nadie me dijo nada, entonces yo no sé cómo Ya. lo hago. Claro. Eso debería haber alguien que te diga, mire hermana, usted lo hizo bien, o lo hizo mal, o lo hizo más o menos, o no dijo lo que debería haber dicho. Entonces, yo pienso, no sé, yo quedo satisfecha con lo que hago porque estoy 2 meses preparándolo, buscando, orando, pidiendo la guía del Espíritu Santo, pero después quedo, no sé cómo lo hice. Los temas para las damas sí, porque ya los tengo repasados. Entonces estar con las mujeres para mí es fácil, digamos, porque son temas, no son predicaciones. Para mí Claro. tiene como un grado ahí. Predicar en la iglesia no es dar un tema para mí, predicar es otra cosa. Llegar a la persona, como se decía, tener los puntos. Yo eso no lo sé. Lo que dijo la hermana Pamela, que exegético, no sé qué, yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo lo digo como yo lo entiendo y así lo planteo. Pienso que estoy haciendo una introducción, pienso que estoy dando el tema, no sé, y una conclusión. Pero nadie me ha dicho a mí, hermano, usted agarró lo de atrás para adelante, de adelante para atrás. Nunca me han dicho nada. Entonces, las lecciones que doy con las damas, sí, porque van enumeradas, la número 1, la número 2, uno va buscando los contextos, va estudiando en la semana. Claro. Yo ahí estoy bien, pero que me haga predicar, a mí me pone muy nervioso. Entonces me gustaría que hubiesen 2 o 3 personas que digan, hermano, usted va a predicar de esto, y aquí están los puntos, estúdiese los puntos. Para mí, eso sería más liviano, pero si no es una carga muy pesada. Bien, bien, lo recibimos muy bien, sí.
Excelente, excelente. Sí, surge una idea. Nuestra cabeza está ya andando para ir tomando y absorbiendo y presentar algunas propuestas. Bien, muchas gracias, hermana Gladys. Bien, ¿alguien más quisiera compartir? No quisiera dejar a nadie a ver, hermana Mónica, qué le ha pasado a usted y después hermana Herodia. Ay, bueno, yo le agradezco a Dios por estos momentos porque es bien importante, creo, para los que estamos al frente o estamos compartiendo un tema, como decía la hermana Gladys. Mm, Yo la verdad las cosas que cada vez cuando se me pide, ya sea una coordinación o compartir un tema con la UFA, es como que si fuera por primera vez. Para mí también el sistema nervioso, mi compromiso con el Señor, mi entrega, mi búsqueda, eso me gusta porque es una preparación tan personal que tengo con el Señor que, que me entrego. Y también como profesora que estuve trabajando tantos años, el orden que nosotros llevábamos para la planificación era un inicio, un desarrollo y un cierre. Entonces, en el fondo, cuando me corresponde a mí algún tema, yo trato de llevarlo así con un inicio, un mm, desarrollo y un cierre también. Pero yo le agradezco al Señor las oportunidades que me han dado aquí en la iglesia para poder compartir. De ponerme nerviosa, siempre me pongo nerviosa y mm. eso yo lo veo como una debilidad, pero también una fortaleza al mismo tiempo, porque para mí es depender completamente y 100% del Señor. Mm, Le digo, heme aquí, Señor, ayúdame, prepárame, que pueda ser de bendición, que pueda ser usada por ti, que pueda realmente disponer mi corazón, mi mente y todo mi ser para servirte. claro. Entonces, igual como le digo, como que si fuera primera vez, eso Sí, me pasa, pero le ya. agradezco al Señor por eso. Bien, gracias. Gracias, hermana Mónica. Qué bueno que algo que uno desarrollaba afuera pueda servirle y aplicarlo acá en la iglesia. Bien, gracias, hermana Mónica. Hermana Herodia. Buenas noches a todos. Bueno, mi experiencia siempre ha sido desde escuela dominical, porque allí es donde hace muchos años ya atrás, ¿cierto? He ido enseñando. Y un poquito tal vez de todo lo que ustedes han dicho también me identifica. ¿Cuál siempre ha sido mi motivación? Que en este caso, cuando lo hacía con la escuela dominical, lo sigo haciendo, es poder transmitir, ¿cierto? Que los niños conozcan al Señor, que le amen, que le conozcan y que le amen, que conozcan a ese Dios de la Biblia, porque muchas veces les hablamos a los niños, ¿cierto? De Dios y Diosito y de Papito, pero transmitirles, ¿cierto? El conocimiento de Dios bíblico y de las historias bíblicas también que les vamos contando. Y bueno, en este momento que estoy trabajando en el grupo de oración, allí me ha tocado y la verdad es que siempre ha sido una pasión para mí hablar del Señor. No me pasa de ponerme nerviosa, no me cuestiono qué es lo que yo uso. Por ejemplo, leo primero la enseñanza que me toca y anoto un par de puntos que me vienen a la mente, pero después le vuelvo a dar otra vuelta. Y lo que hago a veces cuando estoy orando al Señor para pedir que Él me guíe es decir lo que voy a decir cuando enseñe. Y eso me va como aclarando las ideas. Y ahí me viene entonces una aclaración de cómo decirlo o qué decirlo. Y lo que hago cuando me toca la escuela dominical es hacerlo aquí en mi comedor, que es donde me trabajo generalmente, hacerlo como si estuviera en clase. Entonces lo voy como exponiendo a los niños y ahí yo Mm, misma me voy aclarando. ya. No me preocupa tanto, digamos, qué va a pasar con el escuchante porque voy confiando en que le he pedido al Señor que Él me guíe, ¿cierto?, en transmitir su palabra. Así que confío en el Señor, ¿cierto?, que si voy a hablar de algo bíblico, me estoy ajustando a lo bíblico que aprendí. Mm, Por lo tanto, no, efectivamente en el momento uno dice, ¿cierto? A lo mejor no me salió como dice querido, pero esencialmente confiando en que el Señor me va dirigiendo. ¿M? Y posteriormente no me queda la preocupación de deseo que todos me entiendan y transmitir el mensaje en forma lo más clara posible, pero pido al Señor que su Espíritu Santo hable a cada persona. Porque como decía el pastor, claro, a veces vemos esas, ¿cierto?
alguno puede que en un minuto tenga unas lagrimitas con ese pastor, o en otro minuto alguien le dice, oh, qué bonita predicación, o una cosa Mm, así, mm, pero a veces son cosas que ocurren en el momento. Entonces, el Espíritu Santo va trabajando en la persona para afianzar esa enseñanza. Entonces, no me quedo preocupada, sino que más bien descanso de que el Espíritu Santo va a hacer la tarea que tiene que hacer. Así que en eso me quedo tranquila después de haber entregado una enseñanza. ya. Y, y eso esencialmente. Y Mm, amo enseñar y que sea para la gloria del Señor. Amén. amén. Ya, pues, muchas gracias, hermana Herodia, también. Gracias, hermana Mónica, quienes han compartido en estos últimos momentos. Bueno, coincidimos, creo, queridos hermanos, ¿en qué coincidimos? Raya para la suma, como dice por ahí la frase, predicar no es estar a la orilla de la playa observando un lago y disfrutando y relajándonos. Es el momento en que la adrenalina y todos los líquidos y la cabeza y las neuronas y el sudor, en fin, una cantidad de cosas suceden y ocurren estando adelante. Hay una presión todo el tiempo. Para muchos el tiempo se hace eterno, los minutos corren lento y no es fácil, no es sencillo. No es sencillo, no es sencillo. ¿Cómo habrá sido para el Señor? Que con este ministerio, el Señor tuvo el ministerio de la palabra, y cómo esta palabra en el principio era el verbo, Él es el verbo, y el verbo era con Dios, Él es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Dios habiendo hablado muchas veces, dice Hebreos capítulo 1, por mucho tiempo a través de los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Él es el máximo en el tema de la predicación, la exposición de la palabra. Él lo hizo genial, y vaya que libros se han escrito que han revisado cuál fue la metodología, cómo es que enseñaba, predicaba Jesús, de qué echaba mano, de tal manera que la gente lo entendía y lo seguía. Bueno, lamentablemente igual lo crucificaron. Al final de cuentas, crucificaron al predicador, igual lo crucificaron. No vayan a hacer eso con nosotros, todo bien. Pero lo hicieron. La gente aplaude al principio, dice bravo, estuvo bueno el mensaje, y después, así que no tenemos que confiar, sino, como se decía, confiar en lo que el Señor más bien va haciendo en las vidas de los oyentes. Muchas gracias. Hemos completado entonces el primer tema. Hemos tomado nota de todo lo que se ha escrito acá. Se los leo. Ya, dentro de lo que se mencionó hoy día, se dijo lo siguiente. ¿A dónde está? Se me pegó con otra cosa. Dice, a veces relleno mucho, puedo perder el foco, me siento cómodo cuando he vivido el tema, cuando el Señor ha tratado conmigo, a veces me extiendo en el tiempo, dijo alguien. Paso muy rápido por una enseñanza, trato de que la pasión no supere la razón, dificultad de la iglesia, porque a veces no se siente apoyo de los hermanos, no dicen amén, me siento tan afligido que no quiero subir más al púlpito. Otro dijo, soy el primero que aprende, ¿ya? Se prepara, pero hay cosas que se olvidan. Ha sido una bonita experiencia. Después del tema uno piensa que podría haber dicho algo más o de manera diferente. Los temas temáticos eran más fácil desarrollarlos antes. Los temas, en este caso la predicación es positiva. Las conclusiones no es fácil prepararlas o hacer el cable a tierra. Hay una presión fuerte, un atado de nervios, decía alguien. Los nervios es común a todos nosotros. Bueno, cuando uno predica, que sería bueno que alguien me diga cómo lo hice, ya, en qué me equivocó, en qué me equivoqué, que estuvo bien. Bien, bueno, son varias de las ideas que surgieron, pero por eso estamos aquí, queridos hermanos, porque esto no es fácil, pero es una linda experiencia poder exponer. Y como queremos trabajar en ello, queremos hacer este caminar o este andar juntos, y por eso que hemos completado esta primera parte de compartir entonces nuestras experiencias, fortalezas y debilidades. Vamos al punto número 2. Punto número 2, como fue anunciado en los contenidos al comienzo, veamos algunos errores u horrores. Veamos por donde no debiésemos transitar. Si usted tiene otro que agregar, por favor, después lo dice al final. Veamos entonces algunos de estos errores u horrores
que por lo general ocurren en todas partes, en todas las iglesias, en todas las comunidades. Así que cuando predicamos hay mucho que atender. Horrores o errores. Por ejemplo, usar un diccionario de la RAE o un diccionario español para definir una palabra cuando en su origen no se escribió en español, sino que se escribió en griego y en hebreo. Por ejemplo, definir una de las partes del fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Por ejemplo, si me toca enseñar paz, sería un error, un horror, decir, mire, el diccionario de la lengua española dice que paz es esto, o gozo es esto. No porque lo dice la lengua española, si lo que hay que consultar es el original griego, el original hebreo, y no usar un diccionario español para tratar de explicar un concepto que no fue escrito en español. Otro error u horror, por ejemplo, que un mensaje no tenga una estructura, un orden de ideas. Tiene que haber un orden, ¿ya? Lo mismo que me toca dar un discurso en el colegio, frente a mis compañeros de trabajo. Tengo que amarme, decir, por aquí voy a empezar, por aquí voy a seguir y por aquí voy a terminar, ¿ya? No tener esa estructura y pararme sin un orden sería un tremendo horror. O usar excesos de versículos en el mensaje. Hay mensajes donde vamos a leer acá, después vamos a leer acá, hermanos abran su Biblia acá, hermanos, es verdad, la Biblia, dependiendo del tema, puede contener muchos textos bíblicos de apoyo, muchos. Y en una predicación uno no tiene que pretender que tiene que agotar todos los textos bíblicos. En una predicación muchos textos bíblicos no los voy a poder leer porque son muchos, dependiendo del tema. Pero sí voy a escoger los relevantes, los principales, porque los demás tal vez refuerzan la misma idea. Así que cuidado con excesos de versículos, porque siempre hay un versículo clave, el versículo lema o el versículo que va a ser base de mi mensaje, que es la estructura que por lo general hemos usado. Cuidar la cantidad de versículos bíblicos que vamos a leer dentro. A veces en vez de pedirles que busquen y abran sus Biblias en este libro, después vayan al Antiguo Testamento, después vuelvan al Nuevo Testamento, uno mismo los vaya diciendo, ya lo tenga escrito en la hoja y uno mismo los vaya compartiendo sin que los hermanos busquen en la Biblia. La voz es nuestra herramienta de comunicación. Por lo tanto, el tono de la voz, la falta de expresión o una voz monótona, una voz que es pareja, que no sube de tono, que no sube volumen, que no baja, también puede ser un error, porque nuestra voz es un instrumento importante y creo que en eso fallamos muchos en no sacarle el provecho que este debe tener, ¿ya? Y especialmente cuando alguno tal vez tiene una voz bajita. Cuando uno tiene una voz bajita tiene que hacer ahí un esfuerzo, un ejercicio y darse cuenta que sí puede hablar más fuerte, por lo tanto es importante también trabajar con la voz. Las manos, ¿qué hago con las manos? A algunos les complican las manos y les complica tanto que tienen que tener algo en las manos, ¿ya? A veces un lápiz, un plumón, ya, o la Biblia, pero tener las manos, ¿qué hago con las manos? ¿Dónde las meto? Nunca al bolsillo, o adelante o atrás en la espalda, pero las manos, al igual que la voz, también son importantes instrumentos. Las manos uno las tiene que usar para expresar, para hablar, subir, bajar, a los lados, no sé, las manos nos pueden servir mucho y no son un elemento distractor. Las manos son un elemento de mucho apoyo y que también llaman a la gente la atención al mensaje que estoy compartiendo. Otra cosa, cuidar cómo empezar. Esta es una de las partes complejas. ¿Cómo empiezo el mensaje? ¿Cómo empiezo el mensaje? A ver si nos escuchamos y como las predicaciones están grabadas, es bueno escuchar las predicaciones de los domingos. ¿Cómo empezó este hermano? ¿Cómo empezó acá? ¿Cómo empezó el pastor? Y a veces empezar el tema, subimos y empezamos a los 5 minutos porque decimos una cantidad de cosas antes que no empezamos nunca. Oye, hermano, ¿cómo están? Qué gusto verlos, se ven tan lindos allí, qué bueno. Uy, hermana, qué bueno verla, qué rico que vino hoy día, un gusto saludarla. Oye, que estuvo bonita la canción que cantamos, entonces, y nunca empiezo. Me anunciaron y ahora viene el tema de la palabra y en vez de empezar de inmediato no empiezo nunca. Entonces,
Cuidar cómo empezar. Bueno, ya después vamos a hablar de la introducción, que también es una manera importante de empezar un mensaje, tener en la medida de lo posible siempre una introducción, ¿ya? Los tiempos. Qué manera de correr el tiempo cuando uno está arriba, ¿eh? Vuela el tiempo, uno no se da cuenta. Los minutos vuelan. ¿Cuánto debiese ser el tiempo apropiado de una predicación el día domingo? ¿Cuánto debiese ser? ¿30 minutos? ¿Cuánto debiese ser? Joaquín, levantaste Sí, la mano. pastor, Sí, pastor. relacionado a eso mismo, la palabra nos dice que hay que encargar a estos hombres fieles que sepan enseñar, hombres y mujeres fieles, ¿cierto? Que sepan enseñar a otros. Mm. Y hoy día la neurociencia dice que un adulto, lo máximo que puede atender en atención un tema son 25 minutos. 25 minutos. Ya a los 25 minutos ya debiésemos estar cerrando la conclusión y para terminar orando. Bueno, nosotros hemos creído algo que nos ha costado muchísimo cumplir, que la predicación del domingo tenga un tiempo de 30 minutos. Y eso lo hablamos en algún minuto y nos gustaría poderlo cumplir porque después viene la oración, la administración, si alguien pasa adelante y ya los minutos comienzan a contar. Pero si fuese 30 minutos es algo que queremos tratar de cumplir, ¿ya? Pero una hora, como dice ahí la gráfica adelante, una hora, ¿qué sería? Mucho, mucho. Termina una hora porque después viene la oración. No, o sea, de verdad ya es cansador, así que ese sería un horror. ¿Que no ha pasado? Sí, hay que reconocerlo, que nos ha pasado. Repetir los mismos contenidos es algo que también luchamos varios cuando estamos compartiendo una idea y después la volvemos a repetir y después la volvemos a decir y no avanzamos al siguiente contenido. Así que eso nos perjudica porque estamos ocupando oro, o sea, perdón, estamos ocupando tiempo que es oro, es oro. Así que ahí es donde pasa con nosotros, que es algo que tenemos que resolver. Otra cosa, suele suceder en muchas predicaciones, en muchos lugares, que el que está delante, como está molesto con algo, comienza a reclamarle a los presentes durante el sermón. Comienza, hermano, pero ¿cómo? Por favor, ponga atención, nosotros, o tú, y la adoración, y la palabra. Y en vez de ser una predicación en un sentido de afirmación, de aspectos positivos. Esta es una expresión que se ve comúnmente. ¿Por qué? Porque el predicador, la predicadora, tiene un problema interno en ese minuto. Algo le molestó, algo le inquietó, se paró un niño, sonó un celular, o que cosas que distraen, y estas cosas a veces a uno lo molestan, porque lo distraen, y esa indisposición a veces lo ha llevado a algunos a decir cosas a los presentes y reclamar, y ya nos desvió, ya nos desentonó de lo que estábamos compartiendo. Así que cuidado con esto de reclamarle a los hermanos, hoy que no levantan la mano, hoy nadie dice amén. Y entonces ya esa cosa denota y muestra que yo soy el que está molesto, ¿ya? Y se notó frente a todos. Lo otro es ser autorreferente, hay que tratar de evitar. Sé que en algunos minutos algunos de nosotros podemos contar cosas que nos pasaron, alguna experiencia, cómo aprendí, cómo crecí, cómo el Señor me ha bendecido, pero no hay que caer en el extremo de ser todo el tiempo autorreferente, hablar de mi familia, hablar de mí mismo, cómo el Señor me llamó y contar acerca de mí mismo. Y no es que no sea importante, pero la gente no viene a escuchar todo el tiempo de mí mismo. La gente viene a escuchar la exposición de la palabra de Dios. Así que cuidado con ser extremadamente autorreferente o evitar serlo, salvo que no tenga otro ejemplo. Y, bueno, tengo un ejemplo, bueno, a veces uno dice, hermanos, saben, discúlpenme, pero que sea autorreferente, pero quiero contarles lo siguiente. Y uno lo cuenta, lo comparte y se acabó. No me detengo y sigo. Y no vuelvo nuevamente a contar algo acerca de mí. Alguien lo decía hoy día también, cuidar el emocionalismo. Ya, las emociones son buenas, pero son en su justo lugar. No hay que forzar nada emocional, no hay que cuidar con lo que uno dice, a salvo que el Señor nos lleve en esa dirección, pero no me hacen mención de nada que haya que forzar una emoción, que alguien se recuerde de alguna situación y al final eso genere decisiones, porque es el problema, cuando se genera un emocionalismo fuera de lugar,
se generan decisiones, compromisos, la gente pasa, levanta la mano, pero luego se olvidan, porque no hubo un racionamiento del compromiso que estaba tomando, de lo que eso implicaba y significaba, y al final muchas manos se levantan, no puede gente pasar adelante y eso se olvida. Entonces, cuidado con eso. No decimos que no está mal, pero tiene que ser algo que el Señor vaya entonces produciendo y dando entonces en el camino. Queridos hermanos, queridas hermanas, algunos puntos que podríamos decir que hay que atender. Cuando predicamos son los temas que hay que atender. Cierro la pantalla. ¿Alguno quisiera agregar otro error u horror que alguno ha visto o que nos ha pasado y uno dice después, esto no lo tendría que haber hecho, no corresponde? ¿Alguien recuerda alguno más que le sumemos a esta lista? Sí. Utilizar una palabra que no sepa el significado. ¿Cómo? Utilizar una palabra que no sepa el significado. Muy bien. Hacer uso de una palabra y yo ni yo sé qué significa. Muy bien. Alex. El chiste sin sentido, porque muchas veces, ¿verdad?, que aparecen cosas agradables, ¿Sí? Pero tirar un chiste que no tenga sentido o que no venga con la predicación no es de mal gusto. Ah, claro, ya. Muy bien, un chiste sin sentido. Muy bien. ¿Qué más? Dicen también que es bueno usar el humor al comienzo, pero no al final, porque se pretende dar una aplicación seria. Ah, ya. Eso también. Bien se menciona eso. Ya, estamos anotando acá. Ya. Muy bien. ¿Algo más? A mí los chistes no me resultan en los mensajes, no soy muy chistosa, pero sí creo que algo que hay que manejar y uno lo aprende después con la práctica son las muletillas. Las muletillas son un tema que hay que ir mejorando. ¿Qué son las muletillas? ¿Qué son las muletillas? Tal vez alguien está escuchando esa palabra y... ¿Mm? La muletilla es esa palabra que repito y repito y repito y vuelve a aparecer mientras estoy hablando. Por ejemplo, cuando oramos, es muy frecuente encontrar la muletilla Señor y decir Señor a cada rato mientras estoy orando, especialmente en esa oración en público que me hacen hacer en un determinado momento. Muletilla es una palabra que suelo repetir de manera inconsciente. ¿Ya? ¿Algo más? Otro error, otro horror en la predicación nuestra o de otros también puede ser. Pastor, también tener cuidado con las cosas que uno ha leído, porque uno lee la escritura y ejemplo, está predicando y le dice, no se preocupe hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces de repente utilizamos frases que son muy agradables al oído, pero que no tienen, digamos, si no lo decimos con la base que corresponde, como lo que estamos viendo que tener un contexto, cometemos un error grave, porque, eh, por ejemplo, en una oportunidad escuchaba a una persona que hablaba y decía, si no dices amén a estas palabras, maldito sea. Entonces indicó de que el amén, el no decir amén en una predicación es una maldición y no tenía nada que ver con lo que nosotros hacemos. O sea, estaba hablando de Deuteronomio por allá, que era una cosa que no entiendo. O sea, nos podemos equivocar tan grave y la gente, la hermandad, va a aparecer después diciendo lo mismo a otros. Claro. Eso es lo terrible. Claro, sí, uno de los horrores, ya no sería error, horrores, y que vamos a tratar de también abrir la mente, porque a veces nuestras estructuras son tan rígidas que hemos abrazado ciertos textos bíblicos y los usamos sin discriminación alguna para cualquier contexto. Y la escritura tiene contexto, los pasajes tienen un contexto. Entonces ese contexto no lo puedo desconocer
y a veces malamente o tristemente escucha a personas que usan textos y los aplican para un contexto muy distinto en el que fue entonces escrito. Entonces, justamente estar aquí es abrir el corazón, la mente y darnos cuenta que tal vez suele ser que hemos arrastrado, hemos tenido por años una cierta formación, pero ha sido una formación deficiente y no nos vamos a culpar, ¿ya? Pero aquí estamos justamente para aprender. No ha pasado tantas veces decir, pensé toda la vida, creí que era así. Y luego cuando me encuentro con una sana enseñanza, una correcta enseñanza, tengo que cambiar. Pero es bueno que eso suceda. Bueno que eso suceda porque no nacimos sabiendo las cosas. Y por eso estamos acá como un espacio más de crecimiento. José, hermano José, Miquelena. Sí, la otra vez yo hablaba con un predicador ¿Sí? y él me decía de que a veces él caía en el error de que él preparaba el tema y entonces habían cosas que cuando estaba preparando su tema que no lo notaba o no detallaba en la hoja, porque él decía creer tener el dominio de ese punto. Ya. Y cuando llegaba la hora de la predicación, se lo olvidaba, se lo pasaba por alto. Y cónchale, cuando llegaba a la casa, oye, ¿por qué no lo dije? Y era porque no estaba anotado. Ah, ya. Confiaba en su mente. Otro error. Mira, ahí podemos poner otro error. Confiar en nuestra mente. De verdad, de verdad. Y cuando ya empiezan a pasar algunos añitos, entonces uno ya no puede confiar en su mente. Hay cuestiones o temas, ideas que necesariamente hay que anotarlas. Algunos pueden anotar todo y llenar 3 hojas, 4 hojas con el tema. Y algunos solo necesitan anotar algunas líneas y con eso se van a acordar de lo que tienen que decir. Pero una cosa es clara, que es difícil pararse adelante sin tener apuntes. Yo sé que en la línea pentecostal, ¿ya? Porque también nos tocó estar allí, ¿cierto, Alex? También pasé por esos sendas, también pasé por ahí. Pararte adelante, tomar tu Biblia y abrirla, y donde la abriste, predicar. Me pasó. Pero para hacer eso, naturalmente uno depende del Espíritu Santo, pero para hacer eso hay que ser un estudiante de la Biblia. Por lo menos tener un conocimiento general de la Biblia, cómo está, conocer bastante, cosa que no te pilla en cero y ahí hay que tirarse a improvisar. ¿Ya? Y muchas cosas se van a decir ciertas, pero a veces se puede ir por las ramas y se va por otro lado. Y que ese es otro error y otro error. Es que el predicador tiene un tema que tiene que predicar y lo anunció en el título, pero mientras lo está desarrollando se va por otro tema. Se va por otro tema. ¿Y por qué se va por otro tema? Porque una de las tentaciones que tienen los predicadores es que como a cada uno nos gusta un tema en particular, nos apasiona un tema, justo estoy predicando y dije algo relacionado con ese tema que me apasiona y me metí a hablar de ese tema y me fui del tema que estaba originalmente compartiendo. Entonces, eso es irse por las ramas y al final la vuelta es larga hasta que se acuerda. Ah, ¿verdad que estábamos hablando, hermano, de la venida del Señor, por ejemplo, dar un ejemplo? Ese es uno de los errores y horrores, y eso pasa muchas veces cuando uno no tiene una estructura, un orden. No es antibíblico, no es falta de espiritualidad tener un orden, tener una estructura. No, porque uno siempre va a depender del Señor y va a tener que orar y por qué no va a tener que ayunar, porque esto es del Señor, no en en nuestros términos. Pero sí hay que usar esta herramienta que nos ayuda mucho. Hermano, gracias. Estuvimos entonces viendo algunos de los errores u errores. Pastor, Alberto, ¿querías agregar algo? sí, ¿Sí? sí, puede ser predicar y no practicar, un horror. Oh, claro que sí o no. Predicar y lo estamos volviendo. Predicar y no practicar. Como dice un dicho popular, el ser como el padre, ustedes lo conocen. Predica y no practica, ¿ya? Mire, el otro día el hermano hablaba de que no hay que mentir y ser bueno, y mire, lo pillé en algo.
totalmente contrario. Caer en eso significa perder lo que se llama la autoridad espiritual, la autoridad. Oye, y ese otro tema que sería interesante tocar, el tema de tener autoridad. Para pararse arriba hay que tener autoridad, y eso no se compra. Eso viene del Señor cuando se busca la comunión con Él. Gracias, Alberto. Lo anotamos. Cuidado con predicar y no practicar. ¿Ya? Primero tiene que partir por nosotros, como lo decía José en un momento. Primero tenemos que ser tocados con el mensaje. El mejor mensaje que podemos entregar en nuestros años es cuando el mensaje primero nos tocó a nosotros. Ese es el mejor mensaje. Los mejores mensajes salen como resultado de nuestros devocionales, de nuestra lectura personal de la Biblia, cuando un pasaje nos confronta, nos toca, y cuando alguien nos pide, ¿quieres compartir algo? Uno generalmente comparte, mira, en mi devocional me sentí tocado por esto, y uno lo comparte. Nosotros debemos ser los primeros en ser tocados por el mensaje antes de pararnos adelante, porque si no, se puede volver algo muy mecánico y con carencia de vida. Hermanos, continuamos entonces, nos quedan unos minutos, no queremos extendernos demasiado, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Así que luego de haber tocado este punto número 2, que tiene que ver con los errores y con los horrores, vamos entonces a entrar en el tercer punto que tenemos para hoy día, y que tiene que ver ya con la preparación. Todo lo que hemos hablado ha sido como para empaparnos del tema, pero ahora hablemos de la preparación. Hermano, llega el pastor, llega un hermano, llega el presidente de la presidenta de la UFA, el presidente de los varones, y te dice a ti, o quien sea, hermano, tienes el tema para el próximo martes, para el próximo viernes, para el sábado, para el domingo, quedan 2 semanas, quedan 3 semanas. ¿Por dónde partimos? Podemos partir por muchas cosas, ¿ya? Pero vamos viendo algunas cosas. No había un orden intencional, pero sí tenemos que ver las cosas ahí en la pizarra, en la pantalla, ¿ya? Hablar de la preparación. Y en eso podríamos hacernos unas preguntas. Por ejemplo, si me toca predicar, si me toca dar un tema, ¿qué tipo de predicación será? ¿Qué tipo de tema voy a dar? ¿Ya? Porque hace muchos años, y en los seminarios, se viene hablando de los tipos de predicaciones. No todas las predicaciones, no todos los temas son iguales. Por lo tanto, tengo que saber qué tipo de predicación o qué tipo de tema o reflexión voy a entregar. Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué herramientas voy a usar? Ya, tengo que dar el tema en 3 semanas. ¿Qué herramientas voy a utilizar para preparar mi tema, mi reflexión o mi predicación? ¿Ya? De eso también vamos a compartir en esta tercera parte del taller. Otro sería, bueno, ¿cómo prepararé el mensaje? ¿Ya? ¿Cómo prepararé mi reflexión, mi predicación? Así que podríamos agregar muchas preguntas más. Esto no es un absoluto, pero partamos, hermanos, queridos hermanas, con estas 3 preguntas para tratar de abordar esta parte que significa con lo previo, con los espacios que debo tener antes de pararme frente a mis hermanos y hermanas en la semana o el día domingo. Vamos viendo entonces una por una. ¿Qué tipo de predicación, qué tipo de mensaje, qué tipo de tema será el que voy a dar? ¿Por qué? Porque hay, como ya se mencionaba anteriormente, hay mensajes que son temáticos. Por ejemplo, los jóvenes, ¿o no, Joaquín? Pastor Joaquín, los jóvenes han estado tratando la persona del Espíritu Santo, ¿cierto? Me invitaron a dar el tema el otro sábado. Este sábado lo va a dar otra hermana, y hablar del Espíritu Santo es una exposición temática, es hablar del Espíritu Santo. Creo que les toca un sábado hablar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Si me toca hablar de esto, estoy hablando de un tema de los tantos y muchos temas que hay en la Biblia. Si vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo, ojo que es fruto, nunca son los frutos. Uno de los errores o los horrores es pararse adelante y maldecir las cosas como la Biblia las presenta. Por ejemplo, un tema sería, como les decía, hablar del fruto del Espíritu Santo. Entonces hay desarrollo, amor, gozo, paz, paciencia, etc. O un tema sería hablar de la resurrección de Jesús, dado que algunos
domingo atrás estuvimos hablando de la resurrección de Cristo. Ese es un tema. Y como es una predicación o una exposición temática, ¿qué hago yo? Voy a decir, hermano, hoy día vamos a hablar del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Vamos a hablar de la cruz de Cristo. Le coloco un título bonito. Y entonces, ¿qué comienzo a hacer? Comienzo a echar mano de textos bíblicos, ¿ya? ¿Dónde parte esto? ¿Dónde continúa? Y así me apoyo y voy desarrollando este tema para tratar de ver cuánto abarca el desarrollo de un concepto en general. Los temas, las predicaciones, exposiciones temáticas, abarcan distintos temas, desde conceptos también. Incluso hay predicaciones que son biográficas, cuando se trata de compartir de un personaje de la Biblia. No lo puse acá, pero la biográfica es otro tipo de exposición. A veces en las UFAs, a nivel nacional, local, se hablan de mujeres de la Biblia. Y esas son exposiciones, en este caso, biográficas. En los grupos de varones se tocan biografías de varones, de hombres en la Biblia. Exposiciones biográficas. Entonces, es bueno tener conocimiento, entender y mirar mi exposición, qué tipo de exposición es la que estoy preparando. ¿Ya? También una muy, muy, muy buena que consideran muy especial y que se habla mucho, y hay muchos que la apoyan, la respaldan y la defienden con muchos puntos a favor en la presentación, la predicación, en la exposición expositiva. Es la que hoy día mejor recepción tiene en muchas partes, en muchas iglesias. ¿Y cuál es la predicación expositiva? Es tomar un párrafo de la Biblia que puede ser un relato bíblico, que puede ser una parábola, que puede ser un milagro, un acontecimiento, un hecho, ¿ya? Y ese hecho, ese acontecimiento, predicarlo, exponerlo. Por eso que es expositiva, porque expone el mensaje y los puntos de mi mensaje los va a dar el mismo texto bíblico. Por ejemplo, puede esta historia, este relato donde vienen los discípulos y hay un ciego que está en la puerta pidiendo limosna y vienen los discípulos, ¿se recuerdan el texto que dice, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él para que naciera ciego? Luego Jesús responde y hay un final de esa historia. ¿Saben qué? Las historias en la Biblia tienen eso, tienen un inicio de la historia. Viene Jesús, se acerca con los discípulos, hay en la puerta un ciego que está pidiendo limosna, ¿ya? Y luego viene la segunda parte que los discípulos o uno de ellos hace esta pregunta y esa pregunta ya genera un desarrollo, un tema a exponer. Luego viene la otra parte donde Jesús responde que no pecó ni sus padres ni él para que él naciera ciego, sino para que la gloria del Señor se manifieste en su vida. Está la respuesta del Señor ante el planteamiento humano. La humanidad, la cultura, la gente dice, este está enfermo, está ciego, porque pecó. Este es el razonamiento humano, ¿ya? Que te ata, que te condena, que te amarra, ¿ya? Pero viene Jesús y nos libera de estos conceptos antiguos, equivocados por otro lado, y Él establece la verdad. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Y esto concluye con qué? Con que Jesús lo termina, ¿qué cosa? Sanando, con todo el efecto. Entonces, un sermón expositivo, una predicación expositiva sería tomar un texto bíblico y desarrollarlo, irlo explicando versículo tras versículo, fijarse que hay una coma, fijarse que cambiamos de idea. Mire, y para esto se necesita que cuando leamos nuestra Biblia, nuestros tiempos personales, nos fijemos en eso, en la estructura que tiene un relato bíblico. Incluso cuando uno lee los salmos, como cuando lee los proverbios, también tiene una estructura, hay una estructura gramatical en que fueron construidos, hay la forma paralela, que lo que dice un versículo, después lo vuelve a repetir en el siguiente versículo. Entonces, esas estructuras tenemos que irnos acostumbrando para descubrirlas en el texto bíblico. Y cuando alguien hace eso, les aseguro que va a tener mucho material que compartir cuando se está delante. Porque a veces leemos la Biblia muy por encima, pero alguien que se acostumbra a la predicación expositiva entra en el arte de observar
los cambios que se van sucediendo en el texto bíblico, ¿ya? Como hay un inicio, hay un desarrollo y hay un desenlace, una conclusión, ¿ya? Y desde ahí uno hace un llamado y hace una aplicación, ¿ya? Entonces, lo primero que nos preguntamos es qué tipo de predicación va a ser. Bueno, están otras predicaciones como la didáctica. La didáctica, y no solamente para los profesores de la escuela dominical. La didáctica es la que yo hago un sermón gráfico, donde yo puedo llevar algún frasco, un vaso y hago un experimento, una demostración. ¿Ya? La didáctica puede ser donde yo hago uso de una pizarra, ¿ya? Y dibujo cosas, pego cosas, ¿ya? Entonces voy haciendo que la gente mire, observe, escuche. La didáctica, perdón, puede llevar cosas para que los hermanos escuchen, oigan, vean, toquen, ¿ya? Armen. Esa predicación llega muy bien dependiendo del grupo. Pero si tengo un grupo de adulto mayor, ya, y tengo que tener cuidado qué tipo de predicación o qué cosas les voy a hacer que hagan, ya. En los jóvenes pega muy bien una predicación didáctica, hacer cosas, moverse, proyectar, tratar de llevar material y mostrarlo, ayuda mucho. Pero claro, representa trabajo, porque tengo que ver cómo lo puedo presentar y representar de tal manera que sea un apoyo y no una distracción. Eso tengo que tener cuidado para que no se peguen quien pegado en lo didáctico. Ya, pero son muy buenas este tipo de exposiciones, ¿ya? Hay otro tipo de predicaciones que son las predicaciones evangelísticas, donde lo que voy a desarrollar tiene la finalidad de que el que escucha haga una decisión, en este caso, por Cristo. Y hay más predicaciones, pero no quiero cansarlo con una lista larga de predicaciones. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Entonces, los varones, ¿qué están haciendo con los temas que están dando? Están desarrollando un tema expositivo, porque lo que están tomando el texto bíblico, aquí está Alberto, que también ha dado tema, hermano Luis Cartes también está acá, está José Miquilena, ¿y qué se está tomando? Se está tomando un capítulo y ciertos versículos. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo un tema expositivo, porque se está trabajando versículo tras versículo, palabras, si aparece un concepto, si aparece justificación, lo explican, si aparece expiación, lo explican. Entonces, es un tema expositivo, porque lo que se está haciendo, se está desarrollando y se está exponiendo, de ahí viene la palabra expositiva, se está exponiendo el texto bíblico frente a los presentes. ¿Ya? Seguimos, continuamos. Dentro de la preparación había otra pregunta. La pregunta es, ya, luego que he definido qué tipo de mensaje voy a entregar, cuál es su categoría o clasificación, ahora, ¿qué herramientas voy a poner en la mano? Aparte de la Biblia, lógicamente, aparte de la Biblia, ¿qué herramienta voy a poner frente a mí para poder trabajar el texto bíblico o el tema que me han pedido preparar o presentar? Diccionario bíblico. Un diccionario bíblico es elemental, es básico. Hermanas, salen baratos, ya creo que están a 120.000 pesos un diccionario bíblico, 150.000 pesos, pueden comprarse 2 al tiro, ¿ya? Pero eso era antes. Antes comprábamos diccionarios bíblicos, yo también tengo uno ahí, uno guatón, uno gordo, pero hoy día los diccionarios bíblicos son online. Los diccionarios bíblicos son descargables. Y yo tengo acá en mi celular, aunque no es tan exhaustivo, un diccionario bíblico. Tengo 2 diccionarios bíblicos en mi celular. Los diccionarios bíblicos uno puede ir a páginas muy, muy responsables, muy serias, y descargar un diccionario bíblico a su computador, a su notebook. Es más, después le podemos dar datos o decirles dónde encontrar o compartirles un diccionario bíblico. Los podríamos subir y para que usted compartirle un link para que ustedes los puedan descargar en un computador. Pero un diccionario bíblico es elemental, es allí donde tengo que buscar el significado de las palabras y no a un diccionario español. Si quiero hablar de justificación, quiero explicar la expiación, la redención, la regeneración, cada una de las partes del fruto del Espíritu Santo.
quiero saber de la creación, o también quiero saber de otros conceptos, el diccionario bíblico es elemental y en lo posible el mejor de todos. ¿Cuáles son los mejores? Son los que tienen más páginas. No esos que tienen 20, 50 páginas, te van a decir muy poco. Esos gruesos de más de 200, 300, 400 páginas se explayan, se explayan. Los diccionarios bíblicos incluso dan los bosquejos de los libros de la Biblia. Uno quiere hablar de un pasaje bíblico en la carta a los Efesios y te dan el bosquejo completo, el autor, la fecha, los destinatarios, los propósitos, en fin, hasta eso aparece en los diccionarios bíblicos. Importante, así que por favor, todos tenemos que tener esta herramienta que es básica, como también comentario bíblico. Comentario. Claro, el comentario bíblico hay que saberlo emplear y no ir de inmediato a usarlo sin primero uno tener una reflexión, una mirada del texto bíblico. No es la idea que el comentario me haga la pega, me haga la tarea, ¿no? Sino que voy al comentario bíblico después que yo mismo he revisado el texto bíblico, lo he leído, lo he estudiado, he visto cómo está estructurado, he buscado versículos bíblicos y luego me puedo dar un comentario bíblico. Y en esto también hay buenos y también hay malos. Hay malos, yo tengo acá dos malos que creía que eran buenos y en la práctica uno se da cuenta que no te dicen nada, lo que siempre se sabe, pero no ahondan. Los comentarios bíblicos buenos son los que saben de los contextos sociales, los contextos culturales, los contextos históricos. Son esos los buenos comentarios bíblicos, donde tú lees y tú dices, esto no lo sabía, no tenía ni idea de por qué Pedro se subía a la azotea a orar. Yo me imagino subiéndome al techo de mi casa a orar y me caigo al tiro. Pero había un contexto, entonces, por ejemplo, hay buenos comentarios bíblicos. Yo hace algunas semanas le pedí a un pastor de acá del distrito que tiene un grado en teología que me compartiera buenos comentarios bíblicos. Y me mandó buen material. Así que esas son mis herramientas que también las podemos compartir. ¿Ya? Los comentarios bíblicos son los que explican versículo por versículo, libro por libro y ahondan en los contextos y te dan una explicación. Porque, hermanos, hermanas, no pretendamos explicar un texto bíblico porque la Biblia es un libro que fue escrito en otro tiempo, en otra cultura, en otras costumbres. Así que indudablemente, si yo explico un texto bíblico desde la mirada occidental, voy a cometer, si no errores, muchos horrores. Entonces, por eso es necesario el comentario bíblico. ¿Ya? Seguimos. Miren, también es muy importante que el que predica conozca dónde ocurrieron estos acontecimientos, o sea, entre en el mundo de la geografía bíblica, así se llama, la geografía bíblica. Si uno cree que los mapas que tengo atrás en mi Biblia son suficientes, ahí podría ser un error. Los mapas que tengo atrás en mi Biblia, en las Biblias de muchos de nosotros, son mapas básicos, ¿ya? Son una ayuda. Pero la idea también tenemos material descargable de buenas páginas que contienen mapas de las tierras bíblicas. Es bueno saber, por ejemplo, el mapa del Éxodo. ¿Cuál fue la ruta de los israelitas en el desierto? Hay mapas muy buenos. Es bueno tener mapas de los 3 viajes misioneros de Pablo y también del viaje a Roma. Si uno tiene que predicar del libro de los Hechos, del capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando llegan a Éfeso, tengo que saber dónde está Éfeso. Tengo que saber dónde está Corinto, tengo que saber el mar Mediterráneo. Por ejemplo, es importante saber del mar de Galilea, cuántos kilómetros de ancho, cuántos kilómetros de largo tenía, la extensión del río Jordán, el mar Muerto, que también tienen tanta historia, ya las montañas de Judea, también el Monte Hermón, que fue donde ocurrió la transfiguración. ¿Dónde queda el Monte Hermón? ¿Queda en Corinto? ¿Queda en Éfeso? ¿Dónde queda el Monte Hermón? ¿Queda en Roma? Después uno descubre que no queda ni por ahí. Entonces, es bueno, hermano, especialmente si el texto bíblico que estoy escogiendo habla de un lugar geográfico. Llegaron a Belén, estuvieron en Betania, en Capernaum, ya pasó y en fin, cuando ya aparece un lugar geográfico donde se desarrolla este lugar, tengo que saber dónde esto está. ¿Ya? Mapas bíblicos, ¿ya? Instrucciones.
son las ilustraciones? ¿Qué son las ilustraciones? Hay libros de ilustraciones, hay libros que ven y también hay páginas que para predicadores que te proveen ilustraciones. ¿Y las ilustraciones qué son? Las historias que voy a utilizar para justamente lo mismo, como dice aquí, ilustrar algo que estoy compartiendo. Las historias, las ilustraciones a la gente le gustan. A todos nos gusta escuchar historias, ¿ya? Y si es una buena historia o una buena ilustración, llega. Yo tengo acá 2 libros de ilustraciones que me los compré hace años, pero muchas de esas ilustraciones yo las miro y dije, no, qué mala ilustración. Porque algunas ilustraciones están en un contexto que no es nuestro, están en un contexto norteamericano y hablan de cosas que pasan allá, pero no pasan en Latinoamérica. Entonces también uno tiene que tener cuidado de no usar historias que hablan de cosas que nosotros no hacemos, que no vivimos, que no practicamos, que no corresponde a nuestra realidad. Hay ilustraciones de historias que ocurrieron, como también de cosas que se cuentan. Y aún así pueden ser válidas porque también puede abrir la ventana y traer luz, porque esa es la idea de la ilustración. La ilustración tiene el objetivo de traer luz, iluminar, clarificar el concepto que estoy enseñando y la ilustración me ayuda tremendamente en eso. ¿Ya? No tengo que comprar libros, si los puede comprar alguien, bien. Incluso una vez compré un libro que se llama Ilustraciones para el Alma. No es cristiano para nada. No tiene una editorial cristiana. Lo compré en una feria artesanal un día. Lo traje, lo empecé a revisar y caramba que he encontrado tan buen material que la empecé a marcar, a seleccionar y la he usado en un sinnúmero de ocasiones. Una de esas ha sido a veces funerales y otros temas que también me ha tocado. Así que cuando anden por ahí y encuentren un libro de historias, de ilustraciones, puede ser bueno. Hasta las fábulas bien utilizadas, aunque son en muchos casos historias creadas, pero bien utilizadas, donde uno dice, mira, esto es una fábula, esto es una historia, esto no ocurrió, pero interesante lo que cuenta esta historia, porque uno tiene que ser sincero en la predicación, no hacer creer algo como si hubiese ocurrido, en caso que sea así. Ilustraciones. Y ya son parte de las herramientas que debería usar en la preparación. Hermanos queridos, estoy aquí un ratito para descansar. Ya he hablado mucho. ¿Qué les parece? ¿Habría alguna otra herramienta que alguno haya usado alguna vez y que quisiera aquí también proponerla para agregarla al listado, que nos ayudaría mucho al momento en que estoy preparando, estudiando el tema? Pastor Joaquín. Sí, pastor, mire, dentro de los comentarios bíblicos también se pueden dividir en 2. Está el comentario bíblico exegético, que tiene que ver con la metodología de investigación más profunda, y también está el comentario bíblico de tono homilético, que quiere decir con cierto bosquejo para la predicación. Lo importante, a veces hay muchos comentarios bíblicos de pastores, pero Sí. en realidad no son muy profundos comparados con comentarios bíblicos exegéticos. El que sí me parece muy bueno, los de John Stott, por ejemplo. Ya. Muy bien, gracias, Pastor Joaquín. Ahí hay un aporte, ¿ya? Pastor, Tipos de comentarios. Alex, ¿sí? también el uso de diversas Biblias, con diversas versiones, digamos, Sí. NBI, bueno, porque cada una va entregando situaciones que uno las logra entender, no tan solo cuando están escritas para nosotros en nuestro, ¿cómo se dice? Que uno es más fácil de entenderla, sino Claro. que al unirla uno encuentra bastantes cosas. Y otra cosa que me llama la atención, lo dijo un gran predicador, no me recuerdo el nombre ahora de él, pero lo leí y me llamó la atención, porque alguien le preguntó, le dijo, oiga, porque predicaba muy bien, muy elocuente, muy conocedor de la palabra, y le preguntaron, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? ¿Cuál era la preparación que tenía para poder predicar tan bien? ¿Ya? Y él le dijo, leer, leer y leer. O sea, leer la Biblia
Claro. todas las veces que sean necesarias, no leerla una vez y quedarse conforme, sino que leerla una, dos, tres. Él decía que él por lo menos lo leía 5 veces de donde iba a predicar, todo lo que tenía relación, unas 5 veces. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo llega un momento en que la mente se empieza a abrir y el Espíritu Santo empieza a trabajar, porque al final, claro, podemos tener un montón de libros, pero aquí nosotros trabajamos en base al Espíritu Santo. Y Él es el que va a dirigir hacia dónde quiere llevar la predicación, porque a veces nos podemos equivocar y predicamos lo que nosotros creemos que necesita el pueblo de Dios, pero el Espíritu Santo dice, no es eso lo que quiero otra cosa. Entonces, él decía eso, leer una, dos, tres, cuatro, 5 veces, leerlo, empaparse de la palabra, y luego va a empezar a fluir un poco, mucho más de lo que uno logra entender al leerla una sola vez o 2 veces. Eso, pastor. Claro, bien, 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 sí. Es muy bueno, gracias al Señor que hoy día tenemos la posibilidad de contar y tener acceso a otras versiones del texto bíblico, ¿ya? Ya no es la Reina Valera la exclusiva, sino que de acuerdo al trabajo de las ciencias bíblicas y de los traductores bíblicos que han hecho un trabajo muy, muy responsable, podemos comparar un texto que tengo para trabajar, ¿ya? Compararlo cómo lo expresa otra versión de la Biblia, y eso es de mucho provecho, ¿ya? Y además, les digo, no hay necesidad de comprarse esta cantidad de Biblia, porque también están todas digitales. Ustedes tienen en sus celulares seguramente la versión o la aplicación YouVersion, y esa aplicación contiene toda la cantidad de Biblias que uno quiera descargar y tener ahí a la mano, ¿ya? Así que dentro de las herramientas para la preparación yo podría agregar estas aplicaciones o herramientas tecnológicas. Acabo de mencionar una, ¿ya? Esta es la YouVersion, y ahí Joaquín nos está hablando de la Biblia paralela, ¿ya? Que también justamente nos permite comparar una con otra y también desde el griego, ¿ya? Todo esto que tiene que ver con la computación, algunos tal vez son del papel y escribir todo en papel, ya, en libretita, y ahí tener todo mi apunte. Otros son directamente, yo lo hago todo en el computador y ahí lo empiezo a trabajar y a escribir, ya. También son parte de las herramientas que uno va teniendo de acuerdo a cómo le parece más fácil, ya. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Cómo estamos hasta aquí? Herramientas, hemos tocado herramientas para o una buena preparación, ¿ya? O una mejor preparación entonces del texto bíblico, del tema que me toca preparar. Bien, hermanos, ¿cómo vamos aquí? ¿Sí? Ya. Vamos solamente a continuar unos minutos más con lo que sigue, y de ahí ya vamos a parar y vamos a ver si alcanzamos a terminar, y si no, vamos a continuar en otra jornada. Comparto pantalla. Aquí estábamos, aquí quedamos, así que lo que quiero a continuación, que la otra herramienta, la otra pregunta que nos quedó en este tercer capítulo que estamos desarrollando es: ¿cómo prepararé el mensaje? ¿Ya? Ya vimos qué tipo de mensaje, vimos qué herramientas, y ahora, ¿cómo lo preparo? ¿Cómo lo armo? ¿Cómo lo construyo? Qué bonito ese momento, ese minuto de donde uno dice, lo tengo listo. Qué bueno, ya lo dejé listo. Ahora me puedo ir a dormir, a descansar. Tal vez quedando horas para levantarse, pero uno dice, ya lo dejé listo. La idea no es quedarse la última noche, el día anterior, pero a veces nos pasa que no queda otro tiempo para terminar lo que partió días atrás. ¿Cómo preparar el mensaje? Una cosa importante que creo y les comparto desde lo personal también, es tener el pasaje escogido con tiempo, el pasaje que voy a trabajar. Supongamos que vuelvo a hacer mención del pasaje del ciego, que este era ciego de nacimiento. Supongamos, es el pasaje que me toca, es el pasaje que voy a trabajar. Tenerlo listo, escogido, ayuda tremendamente. Hay estudios que hablan que si uno tiene un tema visto con tiempo y sabe de qué tiene que hablar o qué pasaje usar, no solo es el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo usa nuestro razonamiento
y van generándose ideas mientras yo voy en el camino, voy manejando, voy ordenando, me voy a ir a acostar, me voy a lavar los dientes, voy a hacer un trámite, de repente en la calle vi algo o en la radio escuché algo y digo, uy, eso me sirve y lo anoto donde sea, lo anoto en el celular, lo anoto en un papelito, ¿ya? Porque tener el pasaje escogido y quedarme días todavía por delante antes de exponer el tema, me da eso en garantía, la posibilidad de estar con mis 5 sentidos alerta y atento a lo que el Señor vaya colocando en el camino. Y es efectivo, hermanos, es efectivo. Si yo escojo el pasaje, ¿verdad que mañana tengo el tema de los varones? ¿Verdad que mañana me toca las mujeres? Y veo el pasaje antes, un día antes, ¿cuánto me queda? Menos de 24 horas de tiempo para absorber ideas, absorber imágenes, absorber historias. Yo estoy conversando con una persona y lo que me dijo una persona, aquí me dijo justo algo, y justo me sirve. Entonces, tener una semana, 2 semanas previas de preparación me permite estar muy alerta con mis 5 sentidos a lo que el Señor quiera colocar delante de mí como recursos o material para la predicación y para el tema. Esto es muy importante. Número 2, o en el orden que sea, revisar el contexto del texto. Ustedes han escuchado esa famosa frase que se ha dicho tantas veces. Un texto fuera de contexto es puro pretexto. Ustedes lo dijeron. y esto es muy importante. Si voy a usar, vuelvo a la misma historia del ciego de nacimiento. Eso tiene un contexto. Tengo que leerlo, mirarlo y no mirarlo así. No tengo que buscar el contexto. Y saben, parto con el contexto leyendo los versículos que vienen antes. ¿Ya? Ese es un contexto básico. ¿Ya? La Biblia o el texto que escogí no está suelto. Hay un contexto, hay una situación. ¿Ya? Por ejemplo, me voy a otro pasaje bíblico. Está comiendo Jesús con Zaqueo en su casa. ¿Se acuerdan? Están comiendo la cena. Están sentados a la mesa. ¿Se acuerdan que Zaqueo se paró y dijo, Señor, si en algo he defraudado a alguien, yo se lo voy a devolver cuadruplicado, 4 veces. Pero eso tiene un contexto. ¿Cuál es el contexto? Lo que pasó antes. ¿Qué es lo que pasó antes? Lo que pasó antes pasó en la calle, que estaba ahí en el banco de los tributos, escuchó que venía Jesús, corrió y se subió a un árbol. Es el contexto, lo que pasó antes. Jesús no llegó y apareció en la casa de Zaqueo de un momento a otro. ¿Ya? Hubo algo preliminar. Entonces, leer el contexto, o sea, lo que viene antes, como también lo que viene después del relato bíblico, me ayuda a situarme y entender mejor el relato que voy entonces a trabajar. Ese es un aspecto, pero el otro aspecto es estudiar en los comentarios bíblicos los contextos, cómo eran las costumbres, ¿ya? Las costumbres de la época, del primer siglo, si estoy estudiando el Nuevo Testamento, pero si voy a usar un texto del Antiguo Testamento, también estudiar el contexto de la cultura hebrea, muy distinta a la cultura occidental en la que nosotros vivimos. Entonces, así entenderé. Por ejemplo, ayuda mucho el contexto saber este tema del sacrificio de Abraham por su hijo Isaac, que casi lo sacrifica. Eso tiene un contexto en la cultura. Había costumbres en los pueblos de alrededor, y ese texto de sacrificar a Abraham e Isaac tiene un contexto. Entonces, si no conozco ese contexto cultural y por qué Dios evitó que Abraham sacrificara a Isaac, tiene un contexto, tiene una finalidad. No era solamente que Abraham mostrar cuánto amaba a Abraham a Dios. Había un contexto además de esos temas que estamos acostumbrados a predicar. No, el amor de Dios, la fidelidad de Abraham y todo eso evitó y en fin, Dios lo probó y resultó aprobado. No, es más que eso. Por eso los contextos son importantes para explicar mejor el texto bíblico. Los contextos históricos, aquí también hablamos de esto. Cuando hablamos de contexto histórico, hermanos y hermanas queridas, algo básico que todos los predicadores debemos es conocer el contexto histórico de la Biblia, conocer la panorámica de la Biblia, o sea, la historia de la Biblia, que parte en el primer libro del canon, que es el Génesis, y termina por el Apocalipsis. Por ejemplo, si miro solo el Antiguo Testamento, esto tiene una historia, conocer la historia.
conocer la historia de la creación, después la esclavitud en Egipto, salen de Egipto, transitan por el desierto, llegan a la tierra, se dividen la tierra, ¿entienden? Después viene la división del reino más adelante, el reino del norte, el reino del sur. O sea, explicar, contar la historia de la Biblia, ¿ya? Saber dónde está Jeremías. Por ejemplo, ¿a dónde ubico Jeremías? ¿Jeremías fue amigo de Abraham o no fue amigo de Abraham? ¿Se conocieron con Jeremías, con Abraham o no? Saber dónde está Daniel, en qué parte de la historia de la Biblia aparece Daniel, qué está ocurriendo en ese momento. Entonces, muy bueno conocer ese contexto histórico y después llega la época del Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús, y para adelante se hace más sencillo. La historia del Nuevo Testamento es más sencilla. Bueno, es más breve, ¿cierto? Es más corta, pero la del Antiguo Testamento es más extensa. Y esa historia hay que conocerla. ¿Dónde ubico a los jueces? ¿Dónde está Josué? ¿En qué parte de esta historia? ¿Ya? ¿Dónde aparece Salomón? A Salomón fue rey. ¿Qué rey fue? ¿Fue el primero, el segundo, el tercero? Conocer ese contexto, ¿ya? Y para eso tenemos que ser lectores de la Biblia, ¿ya? Otra cosa, como ya lo estábamos hablando, el contexto social, cómo se comportaba la gente, cómo se relacionaba la gente, cómo eran los caminos, cómo era el comercio, cómo eran las monedas, cómo eran las costumbres con el templo, las costumbres de las fiestas que los hebreos tenían a lo largo del año, ¿ya? El contexto social, cómo era la sociedad, a eso se refiere, cómo era la sociedad en el momento del texto que estoy usando para aprender, cómo era la sociedad. Por ejemplo, ahí tenemos los cobradores de impuestos, era parte de la sociedad, en este caso hebrea. Era una sociedad que había sido dominada y estaba siendo dominada por el Imperio Romano. Era parte del contexto social que había. Por eso que Jesús dice, si te obligan a llevar por 1 milla, ve con el 2. Eso tiene un contexto social. Era parte del abuso que sufrían los hebreos por parte de los romanos que se habían asentado en el territorio. Contexto social, ¿ya? Y dentro de esta preparación, cómo preparar el mensaje, usar las herramientas de estudio bíblico, ya lo acabábamos de ver, más armar un bosquejo de estructura. Cuando hablamos de bosquejo de estructura, que tenga una introducción, o sea, ¿cómo voy a partir? Puedo partir con una historia, ¿ya? Que me ayude a captar la atención de los que me están escuchando, y de ahí comienzo con el mensaje. Después un desarrollo, y después entonces la conclusión. Seleccionar buenas ilustraciones, buenas historias. Esto no es fácil, a veces uno no encuentra buenas historias, a veces uno no la encuentra para nada y uno dice, uy, no tengo qué contar, no encontré, de verdad, así que el Señor nos ayuda ahí porque o soy autorreferente o cuento otra buena ilustración. También pensar en la conclusión. Algunos han dicho que la conclusión es como un avión que va aterrizando, ¿ya? En el desarrollo estamos en pleno vuelo, ¿ya? Pero la conclusión es que ya voy decantando, voy aterrizando y ya voy justamente haciendo, después de haber hecho la aplicación, voy invitando, en este caso a hacer un llamado. A veces en la conclusión uno hace una recapitulación de lo que dije. A veces personas dicen, bueno, hermanos queridos, en conclusión, dicen esa palabra típica, en conclusión, ¿y qué hacen luego? Hacen como un breve repaso de lo que se dijo en el desarrollo del tema. Bueno, en conclusión, ustedes vieron que el ciego de nacimiento, y terminan, ¿ya? Y en conclusión, hermanos queridos, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir así? ¿Quieres tomar un compromiso con el Señor? ¿Ya? En conclusión, esta palabra nos invita entonces para que todos podamos entregar nuestros corazones al Señor y dejar que Él obre en nuestras vidas. Como conclusión, que se note que estoy concluyendo. Ojo con eso, porque a veces estamos como arriba, en el avión arriba, y de repente alguien dice, oremos. ¿Qué pasó? O sea, estaba arriba y de pronto se dio el medio golpe abajo y llegó abajo. ¿En qué minuto llegó abajo? Entonces esa conclusión también tiene que ser gradual, ir decantando. Ojo con eso también, porque hay algunos dicen, bueno hermano, y para terminar, ya voy terminando. Uy, cuando uno escucha la palabra terminando, ya, nos queda poquito. Pero resulta que después vuelve a decir, bueno, ya, y para terminar, y me ha tocado escuchar y luego tercera vez decir, y terminando, porque ahora voy a terminar, y no termina nunca. Entonces, mejor no decir que voy a terminar si no estoy terminando, ¿ya? Pensar en la conclusión. Y dentro de esto último, preparar el mensaje, un bosquejo sencillo.
Hermanos, no nos compliquemos en esto. No somos predicadores de grandes cátedras, ni tal vez el Señor dirá. Pero un bosquejo sencillo es suficiente. Y cuando hablamos de bosquejo sencillo, nuestro mensaje tenga un título. Pero ojo, no parta por el título. Deje el título para el final. El título no se coloca inmediatamente, el título para el final. No parta por allí, aunque sea lo primero que aparezca en nuestro apunte. El texto bíblico, por supuesto. ¿Cuál va a ser el texto bíblico que vamos a trabajar, que vamos a estudiar, que vamos a reflexionar? ¿Ya? Tiene que haber el grueso, el fundamento, aunque use otros pasajes bíblicos, pero uno al que siempre vuelva. ¿Ya? La introducción puede ser una historia, la introducción puede ser hasta una pregunta. Hermanos, ¿cuántas veces, no sé, cuántas veces ha quedado endeudado en su vida? Puede ser una pregunta. Y todos se miren, sí, y hablemos de las deudas. Y el tema tenga que ver con las deudas. Y finalmente el Señor pagó nuestra deuda en la cruz. ¿Ya? Y el tema fue en relación a la deuda, del pecado, y Cristo pagó nuestra deuda. Entonces la introducción puede partir con una pregunta, y ahí es donde hay que tratar de hacer una buena pregunta, ¿ya? O después reforzarla con otra, pero que dé claridad a la que acabo de hacer. No hacer otra pregunta distinta. Pues. El desarrollo es lo que voy a compartir, que puede tener 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, ¿ya? En primer lugar, hermanos, quiero compartir. En segundo lugar, algunos usan ese bosquejo, otros no lo usan, porque también la predicación ha ido evolucionando, ha ido mejorando. Hay otros que no usan esto de los puntos, primer punto, punto número 1, punto número 2, sino que desarrollan el tema, especialmente cuando el sermón exegético, ¿ya? Que es desarrollar el texto bíblico, ¿ya? Y por supuesto, ya la conclusión, para ir terminando, cuando ya han pasado unos 30 minutos, que debiese ser nuestro tiempo, ya ir cerrando, ir finalizando en esta parte que tiene que ver con la preparación del mensaje. Por supuesto, y con esto terminamos, lo más importante, ¿con qué? Con oración y ayuno. Por ahí partimos, porque depender del Señor va a ser algo que no vamos a poder saltarnos. No hay atajos a esto. Por ahí se parte, por ahí se comienza encomendándole al Señor este tema que me han pedido entregar. Ayúdame a prepararlo, guíame, Señor, ilumíname, abre mi entendimiento, ayúdame a ser responsable en prepararlo. Sé que estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, pero ayúdame a organizar los tiempos para no estar a última hora haciendo esto, porque no me va a ayudar ni a mí, ni va a ayudar a quienes me escuchan. Así que, hermanos, con oración ayuda, dependiendo del Señor. Uno en esta oración generalmente le pide, Señor, que desde tu corazón, hablas desde tu corazón al corazón de la gente. Que yo sea solamente un intermediario, solamente sea un puente, pero que tu corazón sea el que hable al corazón de los demás. En esta oración uno no solo tiene que orar por uno, no solo orar por mí, ayúdame, prepárame, enséñame. No, tiene que orar por los oyentes también. Señor, bendice a mis hermanas, las de la UFA. Alguien va a dar un tema. Toca a mis hermanas de la UFA, yo no sé qué van a estar presentes. Habla sus vidas. Los varones, habla a los varones. El día domingo, en la oración, uno tiene que orar por los oyentes, por las personas nuevas que eventualmente pudiesen entonces llegar y compartir entonces ese día. Bien, hermanos queridos, son casi las 10 de la noche y no quiero abusar de su tiempo, pero quiero decirles que nos queda todavía material y nos queda entrar entonces al punto número 4, que sería, ya hemos preparado el tema, lo tenemos listo. Yo dije, ya está listo, lo tengo en papel, lo tengo listo. Solamente falta que llegue el minuto y la hora, ahora paso adelante. Eso nos falta ahora. ¿Qué hago cuando ya estoy adelante? ¿Qué es lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer? Eso es lo que viene ahora, que ahora es hacer uso de la voz, uso de las manos, uso de mi vida y exponer y compartir lo que el Señor me ha preparado. Desde lo privado, lo que he tenido en privado, guardadito, cerrada la puerta, ahora tengo que presentarla. Y ahí es donde comienzan los nervios a 100, a 1000 por uno, pero de eso nos falta tratar. Hermanos queridos, ¿algún comentario antes de cerrar? De lo que hasta aquí hablamos, para después agendar un próximo encuentro. Doctor, Alex, ¿sí? sí, Alex, sabe que yo me quedo con dentro de todo esto, lo que hemos conversado,
una apreciación de la hermana Gladys. Yo creo que ¿Ya? no hay que dejarla pasar. Es importante la evaluación. Debemos evaluarnos, no personalmente, sino que debe existir tanto como usted como pastor de la iglesia. Si nos da la tarea a cualquiera de nosotros de, ya sea de predicar, de dar un tema, también después llamarlo a terreno y decirle, mira, sabes que hubieron algunos errores, hubieron cosas buenas, pero uno también así se tranquiliza y puede decir, bueno, para la próxima vez me voy a preocupar de no ser autorreferente, pongamos el caso, Sí, o no decir cosas que no corresponden cuando me estoy tratando el tema de esto y me fui por otra variante, no sé, y no llegamos a donde queríamos. claro. Entonces yo le propongo que dentro de la próxima vez que haya nuevamente un taller, vaya también esto de ver cómo se puede evaluar. Ya, Que por supuesto todos también nos entreguemos a eso, pues, o sea, de que dejemos que nos evalúen, porque a veces creemos claro. que es como que nos van a colocar un cero, ¿no? Sí, sí es bueno que nos demos cuenta de nuestros errores Sí, y también de nuestras virtudes, porque las virtudes también a uno sí, lo empoderan en todo esto, pues sí es complejo, predicar la palabra es compleja, no es fácil y uno está viendo aquí tres o cuatro cosas y la verdad es que eso se ve así con ese desarrollo del tema se ve súper fácil hacerlo así, pero cuando uno va y le toca el domingo, tanto, aunque sean 15 días después, uno empieza a pensar, a pensar, a pensar y no llega nunca y llega el mm, último día, y aún así borrando el mensaje, borrando cosas, colocando cosas nuevas. sí, Entonces sería bueno, comparto lo de la hermana Gladys. sí, sí, creo que estamos muy de acuerdo. Ya que no nos tiramos a esto y nos invitamos a estar juntos aquí, no podemos dejar de acompañarnos. Ya creo que tenemos que hacerlo. Es más, pensaba, creo que con todo lo que estamos viendo, hasta debiésemos, no con el ánimo de criticar y empezar a notar y a poner nota al que predica el día domingo, ¿ya? Pero con el ánimo de edificarnos, pero sí al escuchar el mensaje del domingo, también ir observando. Creo que tenemos que ir observando sin caer en la exageración de criticarlo todo y verlo todo negativo, sino que reconociendo, este domingo tenemos culto de misiones, por ejemplo, viene un pastor de afuera, ¿ya? Después podríamos sentarnos a escucharlo y, mira, sería interesante. A uno mismo también y empezar a ayudarnos, porque todo en esto necesitamos crecer, no hemos llegado a la meta, necesitamos que se nos diga. Pero obviamente tenemos que tener el cuero firme, como se dice, para no sentirnos es con la idea de ayudarnos, ¿cierto? Pastor Joaquín, gracias Alex. Muchas gracias, pastor. Bueno, Alex, sí, porque a veces uno también, o sea, todos estamos mejorando en esto. Yo hacía memoria la semana pasada, por ejemplo, en la predicación confundí un personaje. Entonces, ya uno parte o desarrolla ciertos detallitos. Ahora, si fuera por encontrar detalle, no habría predicadores. Claro, claro. Si fuera porque nos tocara predicar temas que dominamos, probablemente predicaríamos muy poco. O sea, siempre está ese desafío que tiene el Señor con nosotros en nuestros procesos, en nuestro trato, de ir desarrollándonos. Entonces hay que Ya, tenernos paciencia unos con otros y es un buen ejercicio, pastor, el incluso ver las subdivisiones que hay. Ya, se entendió el mensaje. Por ejemplo, yo me sigo acordando de la predicación que hizo usted a principio de abril, de los 4 puntos, ¿mm? porque es muy sencillo seguir una predicación que está bien ordenada. Y eso nos va ayudando a todos. La idea es que en amor nos digamos las cosas, Ya, que podemos mejorar, que podemos añadir, como decía una hermana, en vez de que falta, que claro. podemos añadir, que podemos mejorar. Sí, sí, exactamente. Ya, pues hermanos queridos, hagamos una cosa. ¿Qué les parece si nos vamos con una tarea de escuchar las próximas predicaciones? ¿Ya? Al menos creo que van a haber unas 2 predicaciones hasta que nos volvamos a encontrar. Ahora vamos a ver la fecha. Y apuntar, pues apuntar un título,
y hizo una introducción al principio, después que empieza a desarrollar el tema, expuso puntos. ¿Qué puedo anotar? Puedo ver una estructura en ese mensaje del domingo, ¿ya? Anoten, anoten. Al final terminó con una conclusión, hizo conclusión. ¿Cuál fue la conclusión? Si fue introducción, ¿qué introducción usó? Porque puede ser una pregunta, que contó una historia, no sé, ¿ya? Hacer esas anotaciones. Antes muchas veces en la iglesia había hermanos que siempre anotaban y siempre tenían un cuaderno y anotaban de qué se trataba la predicación. Tengamos esa costumbre esta vez, pues. Hagámonos, ¿ya? Cosa que cuando nos reunamos la próxima vez, por favor, compartamos. Esa va a ser la tarea va a ser esa, ¿ya? Así que tengan un cuadernito, una libreta de apuntes y hagan observaciones, ¿ya? Acerca de si ese mensaje tuvo un orden, tuvo una estructura, o cuál sería la crítica, una crítica constructiva. ¿Qué encontraron de bueno? Oh, me encantó porque dijo esto. Pónganlo ahí, si hay que celebrar lo bueno, ¿ya? Y la idea central, como dice Joaquín también, y si algo no les pareció, no, esto no, pónganlo también ahí, pónganlo también, ¿ya? Hermanos queridos, estamos cerrando hoy día, pero todavía nos queda material que tratar y trabajar. ¿Cuándo nos volvemos a reunir? ¿Les parece bien seguir un viernes? Vamos a ver qué viernes. Hoy día es viernes, 20 horas como ahora, ¿ya? Mirando el calendario, podría ser el viernes 5 de mayo. No sé si tienen su calendario ahí. Viernes 5 de mayo, el viernes 12 de mayo. Por ejemplo, puede ser... son dos viernes que están disponibles. Ya el 19 no está disponible, pero 5 y 12. Si fuese el 5 serían en 2 semanas más, 2 semanas más. Si fuese el 5, entonces tienen la oportunidad de escuchar la predicación del 23 y del 30 de abril. Habrían dos predicaciones que tendríamos la posibilidad de escuchar. Obviamente si fuese el 12 ya serían 3 predicaciones, ¿ya? Entonces, hermanos, lo dejamos para el... Estoy mirando aquí calendario, estoy mirando aquí, para el 5 o 12 de mayo. ¿Lo dejamos para el 12 de mayo? ¿O Para no? el 5, pastor, ¿Para porque el después 5 ya mejor? vienen, Ah, sí, sí, vienen porque después compromisos, ya vienen sí, sí, otras sí. actividades. Sí, vienen otras actividades. Ya, dejémoslo para el 5. 5 de mayo, se está grabando. 5 de mayo, 20 horas, segunda parte de este taller. Hay tarea, así que vamos a partir compartiendo la tarea que todos debemos traer ese domingo 5 de mayo a la misma hora. El link va a ser el mismo link, pero igual lo compartimos por si se les llega a extraviar y a perder. Queridos hermanos, ha sido un gusto, un agrado compartir. Esperamos que esto nos haya sido útil, nos haya servido. Voy a pedirle a mi hermana Gladys Muñoz, hermana Gladys, ¿pueda usted cerrar y despedirnos con una oración final? ¿Sí? Gracias te damos, Señor. ¿Qué podemos decir, Señor, si tú nos quieres usar para tu gloria? Estamos aquí, Señor, como un libro abierto para que tú uses nuestras vidas. Capacítanos, Señor, que tu Espíritu Santo cada día, Señor, nos instruya, Señor, Amén. nos guíe. Mm. Señor, queremos ser, Señor, buenos expositores de la palabra, porque es tu palabra, Señor, que llegue al corazón del oyente. Señor, pero para eso tenemos que también prepararnos. Ayúdanos a prepararnos, Espíritu Santo de Dios, y que cada día seamos mejores. Gracias, Señor, por este taller, gracias por el pastor y por cada uno de los que hemos estado aquí escuchando. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén, amén. Bien, gracias hermanos. Tuvimos una asistencia de 15 hermanos. Por ahí si somos uno, llegamos a 16, pero nos mantuvimos en 15 de asistencia. Si ustedes quieren compartir con alguien más que le pueda interesar, por favor, queda abierta la invitación para que se pueda sumar en la próxima. Que esté todo muy bien, hermanos queridos. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas Buenas noches a noches, Dios les todos. bendiga. Chao. Buenas noches. Bendiciones. Descansen.